Permítame abrir la Biblia juntamente con usted en Epístola a los Efesios, el capítulo 1, y vamos a leerlo del verso 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo hasta el verso 7. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En ese amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Y aquí viene una palabra muy importante que es la que concatena todo lo que he leído: en quien tenemos redención. Y quiero por favor que tenga esa palabra muy en cuenta: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, si usted pasa al verso 14, si usted da un salto al verso 14, nos dice que el Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo, y ese sello del Espíritu Santo se convierte en las arras de nuestra herencia. Y después dice: para el día de nuestra redención. Aparece nuevamente la palabra redención, para el día de la redención. Y uno podría preguntarse: pero no es que la redención ya se efectuó a través del sacrificio de Cristo que nos redimió. Inclusive hay textos que dicen que Cristo me redimió, pero aquí dice para el día de la redención. Ahora, si usted sigue el mismo Efesios capítulo 4, verso 30, pasemos al capítulo 4, verso 30, dice así: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hoy vamos a estar disertando, enseñando en estos breves minutos, de pronto un título bastante complejo y no fácil de interpretar, que se llama el pariente redentor, pero es como así la Biblia lo asigna en algo específico que voy a estar desarrollando en esta mañana. En la mañana hay un concepto que se llama pariente redentor, y de pronto para usted no es tan familiar ese concepto, pero lo ideal es coger la Biblia. Por eso es tan grato coger las escrituras, ir leyendo e ir entendiendo. Bueno, y para eso estamos, para poder que la iglesia pueda entender lo maravilloso que es el plan de redención de parte de Dios. Y préstame mucha atención lo que voy a decir. El concepto más importante de la iglesia se llama redención. Es la palabra primaria, es el concepto más sublime, más importante. Una de las cosas es que usted y yo deberíamos de escudriñar ese concepto. ¿Qué significa? ¿Qué es la redención a nivel general? Porque redención tiene que ver con liberación. Redención tiene que ver con libertad. ¿Qué era redimir? Redención es como cuando hay una exhibición de esclavos y hay alguien que va a comprar esos esclavos. Entonces, cuando se redimía un esclavo, se pagaba por ese esclavo. Pero en este caso es Jesús comprándonos a precio de sangre, es decir, que nos compró para Él, para ser propiedad de Él. Y es una propiedad legítima. Ahora, dígale a la persona que está al lado: redención tiene que ver con libertad, tiene que ver con liberación. Cuando Cristo dice por allá en el libro de Gálatas 3, donde dice: Cristo me redimió de la maldición por causa de la ley. Cristo me redimió, me hizo libre de la maldición. Pero hay otro, es que el concepto de redención es que Cristo me libró de la condenación eterna. Y es el único medio a través de su sangre que yo soy redimido. Por eso nosotros tenemos que decir: yo soy redimido por la sangre de Jesús. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Levánteme la mano, porque aquel que es redimido es porque es libre. Con este concepto claro de la importancia, el tema más importante de la Biblia es redención. Y présteme mucha atención a lo que voy a decir. ¿Sabía usted que cuando el hombre pecó, cuando el hombre cometió el pecado, pero que cuando el hombre peca todo quedó patas arriba? Insofactamente usted y yo, o el hombre,
queda muerto espiritualmente. Es decir, no hay manera de acercarse a Dios. Pero a mí lo que me impacta de la Biblia es que Dios tiene y traza un plan desde antemano. ¿Usted sabía que Dios traza un plan antes de que creara al hombre? ¿Por qué cree que la Biblia dice que Jesucristo es el Cordero inmolado preparado antes de la fundación del mundo? Significa que en la mente de Dios ya Él sabía que el hombre iba a fallar. Precisamente Dios es omnisciente, todo lo sabe. Hay otro concepto por allá en Pedro que se llama la presciencia de Dios. Presciencia, conocimiento antes de que las cosas pasen. Y el único que tiene ese atributo es Él, la presciencia de Dios. Hay un texto que dice que nosotros fuimos elegidos de acuerdo a la presciencia de Dios. Presciencia de Dios. Pero présteme atención a esto. Voy a poner un puntico aquí. Yo quiero que se imaginen un punto acá. Digan todos conmigo: Dios va a trazar un plan para la redención. ¿Cómo es? Para la redención. Por eso la Biblia dice que el primer versículo que tiene que ver con redención está por allá en Génesis 3:15. Dios le dice a Satanás: pondré enemistad le dice, entre ti, serpiente, pondré enemistad entre la mujer y entre ti, entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el carcañar, pero ella, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. En ese instante lo que está hablando proféticamente es que Dios va a levantar a un Salvador que le va a dar un golpe certero en la cabeza a Satanás, y fue en la cruz. Ahora, levanten todas las manos y van a decir esto: el mensaje de la cruz es lo más importante, lo más importante. El único mensaje transformador es el mensaje de la cruz. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando usted va a 1 Corintios capítulo 2, Pablo dice: predico a Cristo y a este crucificado, y no voy con sabiduría de palabras, sino con demostración de poder, para que la sabiduría de los hombres quede prácticamente en nada y sea glorificada la sabiduría de Dios. Pablo en Gálatas dice: me glorío en la cruz de Cristo. Y yo no estoy diciendo que usted tenga que tener una cruz de palo, pero Jesús sí dijo: cada uno tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Lo único que a ti y a mí nos transforma, nos cambia, se llama vivir una vida de cruz. El mensaje más importante es la cruz. Tan importante es esto es un descubrimiento científico. En el cuerpo suyo, estos días, creo que esta semana me ha gustado estudiar el cuerpo humano, la función, todo lo que tiene que ver con los órganos. Y precisamente me sorprende una proteína que está en su cuerpo y en mi cuerpo, que se llama laminina. ¿Cómo se llama? Así se llama, laminina. No, laminina. Laminina. ¿Sabes qué es lo más impresionante de esta proteína que está en su cuerpo? Que tiene forma de cruz. Y eso es un descubrimiento no muy lejos. Pero si usted busca qué es la laminina, es una molécula que se encarga de sostener todo el cuerpo. Oiga, atención. Es el que hace que todas las moléculas, células, estén unidas. Todo el funcionamiento es el andamio de todo el cuerpo. Esto que ven aquí, ¿usted sabe qué es el mensaje? ¿Usted sabe qué es ese mensaje de una cruz llamado laminina, que es una molécula? Tu hogar, tus finanzas, tu empresa, no es nada si no está ligada a la cruz de Cristo. Dígale al que está al lado: vida de cruz. Niéguese a sí mismo, porque es en la cruz donde es más Él que yo. Es necesario que yo mengue para que yo crezca. Mensaje de cruz. Por eso es tan importante nosotros tener siempre presente que así como el cuerpo funciona correctamente, todo el cuerpo es como una especie de pegamento, es un andamiaje. Eso es lo que hace es una ingeniería fascinante en nuestro interior, en nuestro cuerpo. Y esta molécula tiene forma de cruz, la cruz. Pablo dice: me glorío en la cruz de Cristo. Ahora sí vamos a ver y vamos a trasladarnos ya con este prefacio al libro de Ruth. Y que era lo que voy a desarrollar el libro de en Ruth, que tuve la oportunidad de estudiarlo
creo que por 10 días, y lo voy a desarrollar en 20 minutos. Libro de Ruth. Porque del libro de Ruth es donde sale ese concepto del pariente redentor. ¿Alguien aquí ha leído, estudiado el libro de Ruth? 4 capítulos, libro de Ruth. Si usted tiene su Biblia física, ¿qué tal si nos deleitamos un ratico leyendo el libro de Ruth? No lo vamos a leer, ¿no? Vamos a desarrollar rápidamente. Si yo le pongo a usted la tarea de cuántas veces aparece la palabra pariente, la palabra pariente. Y la palabra pariente, mire lo que dice aquí en el verso 2:1, ¿no? Tenía Noemí un pariente. Tenía Noemí un pariente. Ok. Si usted va por allá al verso 2:20, y dijo Noemí a su nuera llamada Ruth: sea este hombre dueño de la era, bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos. Ahora explico eso, la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después les dijo Noemí: nuestro pariente. Wow, nuestro pariente. Pues quiero decirle que el libro que más pronuncia el nombre de parientes es el libro de Ruth. Si usted se pone a contar cuántas veces aparece la palabra pariente, es el libro de Ruth. En el 3, verso 2 dice: ¿no es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? Le dice a Ruth, con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Vamos a dejarlo allí. Pero si usted va al verso 9 de ese capítulo 3, dice: entonces él le dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto tú eres pariente cercano. Aquí aparece la palabra cercano. Y el verso 12 de ese mismo capítulo 3: y ahora, aunque es cierto que yo soy tu pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Ahora, si pasas al versículo 4, capítulo 4, perdón, verso 1: Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente. Y el verso 3 dice: luego dijo al pariente. Y el verso 8 dice: entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y el verso 14 dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no le faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Y lo hice así intermitentemente, y lógicamente que de pronto todo lo que leímos, de pronto usted no lo entendió. Pero aquí vamos a encajar las piezas, ¿les parece? Y vamos a meternos a nosotros en la narración. Es decir, yo quiero que por favor, mucha atención, usted que está allí sentada y sentado, se va a identificar con esta mujer llamada Ruth. ¿Con quién nos vamos a identificar? ¿Con quién? Usted, según la narración, ¿quién es? No importa que sea hombre o mujer, ¿usted quién es? Gustavo, ¿quién eres? Eso, Ruth. Présteme atención, por favor. ¿Qué pasó? Voy a contar así rapidito la historia. Me llama la atención porque la historia comienza en una pequeña ciudad llamada Belén. Wow, Belén. Y precisamente es Belén, la pequeña ciudad donde va a nacer el Mesías, Jesús. Y tiene que ser Belén. La narración, Dios la prepara para que sea en una ciudad llamada Belén. Belén. La palabra Belén, y anote allí, significa casa del pan. ¿Qué significa Belén? Casa del pan. Y a Belén se le llamaba Efrata, así se le llamaba antes de ser Belén, porque la palabra Efrata significa fructífero. Efrata. Tú, Belén Efrata. Y curioso, porque cuando usted va al libro de Miqueas, vaya un momento a Miqueas 5:2. Estos son textos de los profetas menores, así se le llama, Miqueas 5:2. Y mucha atención, el libro de Miqueas, estamos hablando que cuando se escribe el profeta Miqueas, este texto, estoy hablando de 1200 años de que Cristo viniera a la tierra. Es decir, que el profeta Miqueas ve una visión, plasma la visión, y mira lo que plasma. ¿Tú qué? Belén, Efrata, pequeña para, oiga esto, para estar entre las familias de Judá. Oiga esto: de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días hasta la eternidad. Oiga, Dios comenzando a preparar el camino. Dios está preparando una ciudad. La narrativa de Ruth se da en una ciudad llamada ¿cómo? Belén, de Efrata. ¿Ok?
Listo. Hasta ahí todo entendido. Sé que sí. La historia dice que una mujer llamada Noemí se casa con eran de la tribu de Efraín, vivían en Belén. Elimelech, mira esta relación. Elimelech con Noemí tenían dos hijos, Eliud y Mahalón, dos hijos. Entonces Elimelech, nunca en la Biblia hay un relato de Elimelech, solamente allí. Noemí, que era una mujer que hacía parte de muchas familias, y Noemí tenían dos hijos, Kelión y Malón. ¿Dónde lo dice? En el capítulo 1 del libro de Ruth. Comenzándolo a leer, en los primeros versículos habla de esta narrativa. Y esta narrativa dice que hubo hambre en la tierra de Belén. ¿Cómo así que ¿cómo se llama Belén? ¿Cómo se llama? No, el significado de Belén, casa del pan. Y casa del pan es por la abundancia. Pero hubo hambre, atención, hambre en Belén. Y entonces Elimelech coge a Noemí y le dice: no, vámonos de aquí, que aquí nos vamos a morir de hambre. Y se van para un lugar donde Dios no quería que fueran, pero Dios lo permitió. Y se fueron para los campos de Moab. Hay una nación en ese tiempo que la Biblia relata que se llama Moab. Hay dos naciones que llaman Moab y Amón. Y ustedes sabían que Moab y Amón fueron hijos de Lot, el sobrino de Abraham, que emborracharon al papá y entonces lo violaron. Las dos hijas violaron al papá. Y producto de esa violación, que él ni se dio cuenta, nació un hijo a una y le nació el hijo a la otra. El papá tuvo relaciones sexuales con las dos hijas, borracho. Y de esas dos relaciones nació uno llamado Moab y el otro llamado Amón. Y resulta que estos dos hermanitos crecieron y formaron pueblos. Los pueblos fueron contradictores de Israel todo el tiempo. Y los dos que salieron, que eran de la familia de Abraham, se volvieron un pueblo paganos. Moab adoraba a un dios llamado el dios Quemos. Y ese dios Quemos era terrible en el sentido de su paganismo, toda la parte idolátrica de Quemos por los moabitas. Entonces Dios estipula una ley y le dice a Israel, Deuteronomio 23:3. Deuteronomio 23:3, por favor. Mire lo que dice aquí. Mire, estipula esta ley. ¿Sabes por qué estipula esta ley? Porque todo aquel que se juntara con moabitas y amonitas se paganizaban por su cultura, por toda la idiosincrasia que vivía. ¿Y qué dice allí? Oiga esto: no entrará ni amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no va a entrar en la congregación de Jehová para siempre. Diga conmigo: se cierra el candado. Condenados los moabitas y los amonitas. Una ley estipulada para siempre. No puede entrar a la casa de Dios ni moabitas. ¿Y a dónde fue a parar Noemí y Elimelech? Se fueron para Moab. Y entonces allá Kelión, ¿y sabes qué significa Kelión? Enfermizo. Y Mahalón significa languidez o el que languidece. Entonces van allá porque pues, fue el único lugar donde había sustento. Entonces se van y resulta que el Kelión vio a Ruth, una mujer llamada Ruth, y se enamoró y dijo: va, yo quiero esa pelada. Y Mahalón vio a la otra, a Orfa, otra moabita. Entonces se casan y se muere Elimelech. Y Noemí pues vive luto. Y resulta que se muere Kelión. Después se muere Mahalón. Y quedaron las tres viudas ahí junticas, llorando. Eso es la historia de Ruth, ¿ya? Entonces Noemí, Ruth y ¿quién? Y Orfa. Repitámoslo: Noemí, Ruth y Orfa. Entonces Noemí dice: no, pues yo qué me quedo haciendo aquí. Entonces les dice: muchachas, hijas, vayan otra vez para su casa. Y la verdad yo estoy muy triste, yo me vuelvo otra vez para Israel. Yo veré allá qué hago. Allá voy a tener mis tierras, aunque deben de estar embargadas. Yo llego prácticamente en nada. Y ¿sabes qué él dice? Yo quiero que la gente ya no me diga Noemí, que significa placentera. La palabra Noemí significa placentera. Yo no quiero que me digan más placentera, feliz. Quiero que me digan Mara, amargura. Entonces Orfa dice: no, pero Orfa, ¿no?
pero no de mí, pero no, pero es que te amamos. No te preocupes. Entonces Orfa dice, bueno, ya que tú lo dices, pues yo me devuelvo para mi tierra. Y se fue. Orfa la dejó, le agradeció, buena nuera. Pero Ruth dijo esto: yo voy donde tú vayas. Atención, porque tu Dios será mi Dios y tu pueblo. Pero es que hay una ley en esto. Hay una ley que no puede entrar moabita a Israel. No puede. Pero no importa, algo Dios va a hacer. Insistió. Mira la historia cómo se va formando. Ahora, dice aquí la Biblia que llegan a la tierra. Y yo me imagino, pues, Noemí, ¿ahora qué vamos a hacer? Y Ruth pues no conocía a nadie. Los estudiosos de las escrituras, de toda esta parte tradicional, dicen que Ruth era una mujer joven muy hermosa. Pero ese título de moabita, lógicamente que tenía mucho peso. Y atención, dentro del pueblo de Israel, como eran tan cerrados, diga conmigo, tan cerrados. Y presten mucha atención lo que voy a explicarles para que ustedes entiendan. Y eso creo que lo he explicado muchas veces. El único pueblo de todos esos pueblos que se circuncidaban era el pueblo de Israel. La circuncisión era señal del pacto. La circuncisión, que tenía que cortarse una pequeña membrana en el órgano viril del hombre, era sinónimo de cortar el corazón. Había sangre, y la circuncisión es sinónimo de nuevo nacimiento. Es decir, por la sangre de Jesús, Dios me saca de afuera y me mete dentro de su pacto. Por eso es que David le dice a Goliat, le dice: ven, acércate, incircunciso. Este grandote incircunciso. Porque los judíos se llamaban circuncisos. Y le voy a parafrasear la palabra circuncisio. Yo pertenezco al pueblo de Dios. Él es el que me defiende. Yo hago parte del pacto de Dios. Dios es mi Dios, yo soy su pueblo. ¿Quién lo dice, la circuncisión? Pregunta: imaginémonos el círculo de la circuncisión, ¿sí? Ruth, si hay una ley que dice que moabita para siempre no entrará, y hay un concepto de circuncisión, Ruth persiste. Había en Israel una ley llamada la ley del levirato. Venga, ustedes dos, los dos actores. Ok, colóquenme en este asiento acá, por favor. Bueno, yo lo coloco. Todavía no se sienten. Una ley que está en Deuteronomio 25:9. Deuteronomio, vamos a leerlo. 25:9, sí. Vuelvo y ratifico, a ver. 25. Desde el 5, 25:5 hasta el 9. Leámoslo para que ustedes lo entiendan lo que van a hacer. ¿Listo? Bueno, había una ley. ¿Cuál era la ley? Digan todo: la ley del levirato. ¿Cómo se llama la ley del levirato? Ley del ¿qué? La palabra lev significa cuñado. Es una palabra hebrea, por eso levirato, que tiene que ver con eso, el levirato. Ahora, no es cierto que si uno coge la Biblia y lee esto, pues uno nunca lo va a entender así tan fácil. Pero en la Biblia sí habla de una ley del... ¿Cómo era la ley del levirato? La ley del levirato era que si una pareja se casaba, en el caso de Ruth y Kelión, y no dejaba descendencia, por ley el cuñado, el siguiente, tenía que casarse con la viuda. Así era. Y el primer hijo que tuviese hacía nombre al que murió. No va a ser hijo del segundo, sino del primero que murió, para dejar descendencia de él. Mire lo importante que es el concepto de descendencia. Leámoslo. Cuando hermanos habitaren juntos, ¿y qué? Y muriere alguno de ellos, ¿y qué? Y no tuviere hijos, el muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, la tomará por mujer y hará con ella ¿qué? Parentesco. Sigamos, verso 6. ¿Y qué? Y el primogénito que ella diere a luz sucederá el nombre de su hermano muerto. Atención, para que el nombre de verso 7. Y si el hombre no, ¿qué? No quiero. Entonces resulta que usted resulta que tu hermano mayor murió. Ella estaba casada con tu hermano mayor. Por ley tienes que casarte con ella, o sea, tu
cuñado. Si él muere, tiene que casarse con el siguiente. ¿Se acuerdan por allá en Mateo que a Jesús lo van a tentar respecto a la resurrección y le dicen, bueno, hay una familia que hay 7 hermanos? ¿Vieron esa? Si este se muere, toca casarse con el segundo. Y resulta que se casa con el segundo y muere y no tienen hijos. Entonces se casa con el tercero. Y con el tercero se murió también y resulta que se casa con el cuarto. Y con el cuarto se murió y se casa con el quinto. Y el quinto se murió y se casa con el sexto. Y el sexto se murió y se casa. No, pues, yo diría, el problema es no. Pero esa parábola está en la Biblia. Y cuando a Jesús lo iban a tentar los saduceos que no creían en la resurrección, le preguntan, Señor, ¿cuál de estos 7 cuando resucite va a ser la esposa de él? ¿Sí o no? Dura pregunta. Eso no la voy a responder porque no lleva el tema, pero eso es la ley del levirato. Le voy a poner otro concepto de la ley del levirato. Y creo que usted lo ha leído por allá en Génesis 37. Y en Génesis 37 habla la historia de Tamar y Judá. Y dice que Judá tuvo un hijo llamado y por cuanto se casa con Tamar, eso está en el 37 y 38. Y resulta que este era malo ante los ojos de Jehová y Dios, dice la Biblia, y Dios le quitó la vida. Entonces dice la historia que se tuvo que Tamar casar con el segundo, que se llamaba Onán. Y dice la Biblia que Onán se casa con ella y cada vez que iba a tener relaciones íntimas sexuales, dice que él vertía su semilla en el suelo para no embarazarla. Léalo, ahí está clarísimo. Y dice la Biblia que Dios vio eso con desagrado y le quitó la vida. Entonces Judá le dice, bueno, esperemos al tercero que está chiquito y que crezca. Léalo. Entonces Tamar de esto, no, yo no me voy a poner a esperar. Yo más bien le voy a meter un hijo a Judá, o sea, a mi suegro. Déjalo, ahí dice eso. Entonces usted comienza a decir, uy, no, pero en la Biblia había unas cosas que ni yo, pues, yo soy santo. Y dice la Biblia que esta mujer se disfraza de prostituta. Y Judá, de despecho porque le murió la mujer, va y se acuesta con ella y acuerde que la prostitución era condenable. Entonces ella sabía que le iban a condenar, le iban a matar. Entonces dijo, no, yo de viva más bien que me preste la capa y présteme el bastón, que cuando me vaya a hacer eso yo lo muestro que era de él. Y entonces Judá, porque la condena, no hay que matarla, vea, es que entonces dice, pero es que el embarazo que yo llevo es, el papá es el dueño de esta capa y de este bastón. Y entonces él dice, ay, ese soy yo. Y entonces él dice, no, pues yo pequé más que esta mujer. ¿Y usted sabe a quién tuvo esa relación? No, a Obed no me acuerdo. Pero ese hijo va a ser con el quien se va a casar Ruth, que es Booz, y sigue esa descendencia, ¿ya? Entonces sigamos con ellos aquí. No me quites sigamos acá en ok. Entonces tú eres el cuñado, ¿listo? Y entonces tú eres la esposa del primero, pero que ahora te vas a casar con él. Entonces, muéstrame ahí por favor el texto. Estamos en Deuteronomio 25:6. Pasamos al 7. No me lo quiten. Hasta llegar al 9, ¿no? Ok. Y el primogénito que ella diere, lo sucederá y si el hombre no quisiere tomar su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere, ¿qué? Suscitar nombre en Israel, a su hermano no quiere emparentar conmigo. Entonces ella no, yo no. Entonces ella viene donde los ancianos, ¿no? ¿Listo? Tú te sientas, sí, tú te sientas. Sigamos leyendo. No quiere emparentar conmigo. Verso 8. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dice, no, yo no quiero tomarla, no quiero nada con ella, podía hacerlo. Mira el verso 9. Se acercará entonces ella y le quitas un zapato. Eso era, le quitas el zapato. Eso es lo que dice allí la Biblia. Y mucha atención. Ahora en adelante le van a colocar un apodo a él: el descalzado. Y el concepto de descalzado en la Biblia es sinónimo de vergüenza. ¿Y qué? Oiga, le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar
casa para su hermano. Gloria a Dios que ustedes ya están próximos a casarse y que más bien su unión es la bendición más grande del mundo. Muchas gracias. Esto era la ley del levirato. Mucha atención, la ley del levirato resulta que en una familia hay dos hermanos. Se tenía que casar con el primero, se casó con el primero, tenía que casar con él, y entonces con el segundo también se murió, como en el caso. Entonces ya no hay más hermanos. Entonces el pariente más cercano, entonces se ponen a ver, no, pues, pues es mi primo, este es el más cercano. Y si ese no quiso, pues hay que buscar otro primo por allá. La idea es dejar descendencia al nombre del primer difunto. Eso es la ley del levirato. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo, para poder explicar el libro de Ruth, tengo que ir a explicarles esto. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque lo hermoso es que tiene que ver el Señor Jesucristo con usted y conmigo en cuanto al pariente redentor. Porque usted va a encontrar la figura más linda, más hermosa, lo que Jesús hizo por usted y lo que hizo por mí. ¿Cuántos dicen aleluya? Volvamos al libro de Ruth. Resulta que Ruth, toda nerviosa, y habían varios campos, era tiempo de cebada, cultivo de cebada. Entonces ella dice, no, pues no me arrimo a esta era. Entonces le pregunta, ¿y esta era de quién? No, pues de aquí el dueño de esta era se llama Booz, ya. Y ella tímida, ¿no? Porque era moabita. Unas que tenían derecho de recoger, porque, ahora, ¿por qué? Porque ella no iba a recoger las espigas de cebada, porque la ley en Israel era esta. Lo que se cayó, es decir, están recolectando, recogiendo, ¿ya? Entonces están los baldes y todo eso. Entonces lo que cayera al piso, atención, una persona que recogía, contratado, los jornaleros, los que contrataban a recoger el fruto, al caerse las espigas, no podían recogerlas ni meterlas ahí al balde, sino que tenían que dejarla en el suelo, porque la ley decía que eran para las viudas y que eran para... Entonces la gente extranjera y las viudas estaban detrás de que cayeran las espiguitas y venga para acá, ¿ya? Y resulta que usted va a ver que Ruth se va al campo de Booz a recoger. Entonces comenzaron a hacerle el feo. Eso dice comenzaron a molestarla. Y una vez llega Booz, que era mayor, y mira a Ruth. Eso lo dice la Biblia. Y entonces le dice a uno de sus jornaleros, ¿y esa muchacha quién es? No, ella es la que vino con Noemí de Moab. Ya. Venga. Hagan algo. Adrede, tírenle que ella recoja más. Sí. Y prohibida, no me la pueden molestar. Y ella contenta pues recogiendo. Entonces tiene la oportunidad de hablar con Ruth. Se la encontró, no, él hizo él hizo la pasada. Hola, ¿y tú cómo? Y le dice esto: no quiero, por favor, no quiero que te vayas a otra era, a otro lugar, porque aquí está segura. No vaya a mirar a los muchachos ni los jóvenes, no vaya detrás de los jóvenes, aquí está segura. Y Noemí, y entonces Ruth le va y le cuenta a la suegra, mire, me pasó esto, wow. Entonces dice, ese es el pariente, wow. Cuando le dice por primera vez el pariente, ¿qué le está queriendo decir según esta ley? ¿Sabes por qué? Este es el que nos puede redimir. ¿Ya? Entonces comienza esa historia y mire lo que sucede aquí. Vaya por favor al capítulo 2, verso 12. Impresionante. 2:12. Jehová recompense tu obra. Le dice Booz, mire lo que le dice Booz a él. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. ¿Bajo qué? Cuyas alas has venido. Esta alas es una palabra hebrea, kanaf. Así se pronuncia. K-A-N-A-F, P-H, kanaf, alas. Esa misma palabrita, y uno piensa que son alas de pajaritos, no. Ese concepto de alas significa protección. Pero más que protección, si usted busca la raíz de kanaf, la palabra hebrea significa borde, el borde de un manto. Porque los mantos de los que servían tenían
eso se llama zig, los zig, no zigzag, zigzis. Se les decían que estaban impregnados los mandamientos, los zigzis, todo borde tenía zigzis. Y eran mandamientos, y ese manto significa protección bajo la bendición de Dios. Por eso es que el Salmo 91 aparece la palabra canaf, porque esa palabra canaf dice el que habita bajo sus alas. ¿Qué dice después? ¿Estaremos qué? Ahora, si usted lee el libro de Malaquías 4:2, le hace Malaquías 4:2, dice: del oriente saldrá el sol de justicia y traerá debajo de sus alas salvación. Por eso es que usted va a ver figuras como en Mateo de una mujer con flujo de sangre, 12 años, y él dice, atención, si yo tocare sus alas, atención, eso es lo que quiere decir. Si yo, no es que toque el bordecito del manto, no, si yo tocare, yo estaré segura de esta enfermedad. Y dice la Biblia que inmediatamente fue sana esta mujer. ¿Usted sabe qué le está queriendo decir aquí? Vos, dice allí, Jehová te recompensará tu obra, te remunerará, será cumplido, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Yo te quiero decir algo, que está sentada desde atrás hasta acá adelante. Tu seguridad solamente está en Él. La seguridad de tu familia, de tus hijos. No tienes de qué preocuparte de nada, absolutamente de nada, cuando lo tienes a Él, en Él, cuando nos refugiamos en Él. Dile por favor a la persona que está al lado: nunca pretendas salir de Él. Vos le decía, cuando ves la figura de vos es Jesús, y es el Señor dice que tienes que irte a hacer otro lugar. Aquí estás segura o seguro. ¿Cuántos dicen amén? Présteme atención, la otra figura. Una mujer Ciro-fenicia, cananea, no hacía parte del pueblo de Israel. Tenía a su hija que padecía muchísimo, como lunática. Jesús iba a hacer un milagro, lo contrataron, lo llamaron, perdóname, Señor, no es contratar. Lo llamaron y lo comprometieron, y se le atraviesa una mujer, atención, cananea, gentil, fuera del pacto, que no hacía parte del pueblo de Israel, y le gritaba a Jesús: Señor, ten misericordia de mí. ¿Y sabes qué hacía el Señor? La vio a ella gritando y pasó de chore, la ignoró. Y uno podría decir tan maleducado el Señor Jesucristo, pero ella lo comenzó a seguir. Ella comenzó a seguir al Señor. Señor, ten misericordia de mí. Y entonces los discípulos le dijeron: Señor, ¿quiere que la quitemos? Que si grite ahí no deja pasar. Jesús para. Ella es la que está gritando, ¿no? Ella es la que está que mi hija está mal. ¿Y sabes qué le dice Jesús? No está bien, mujer, darle comida, oiga esto, a los perrillos. Y tú eres una perrilla. ¿Sabes por qué? Porque los que eran fuera de la casa de Israel se le llamaban perrillos, porque el perro era un animal inmundo. Entonces tú eres un inmundo, tú estás fuera. Y yo le voy a decir algo. El concepto de Israel, ¿sabes qué significa Israel? Israel significa siempre peleando a la mano de Dios. Hoy en día usted va a ver una cantidad de contradictores de Israel, y se ha comprobado, todo lo que contradiga a Israel, algo pasa. Porque Dios le dijo a Abraham: bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Uno nunca puede ir en contra del pueblo de Dios. Ahora, nosotros hacemos parte de ese pueblo, nosotros nos convertimos en el Israel espiritual, para que usted lo entienda. Pero esta mujer, mire lo que pasa, lo que sucede. Esta mujer Ciro-fenicia, cananea, ¿sabes qué le dijo Jesús? ¿Cómo le dijo? No está bien darle el pan. Significa los beneficios, la sanidad, salvación, todos los beneficios. Acuerde, casa del pan. Y Jesús dice: no está bien darle el pan a los perrillos. ¿Y sabes qué le dice ella? Señor, ella no se puso: ay, me maltrató, ay, no, mire, es que dice que cristiano, no se puso a decir eso. Ella lo que dice, esta mujer lo que dijo es: Señor, aún los perrillos tienen derecho a las... Se lo voy a parafrasear, porque esta mujer como que conocía de Ruth. No, la ley del levirato no. La de recoger. Señor, yo soy extranjera, sí, así me consideran, perrilla, extranjera, fuera, y todavía moabita. Lo puedo recoger, las migajas que caen. Y el Señor dice: wow, nunca había visto tanta fe aquí en Israel.
Citó ella lo que estaba pasando con Ruth. También los perrillos tienen derecho de comer las migajas. Y dice la Biblia que la hija que estaba bien lejos, cuando llega esta mujer, estaba totalmente sana. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ya para terminar, ¿en qué paró eso? Apréndase esta palabra, la palabra Goel, Goel. Y esta palabra, si usted va a Israel, eso lo pronuncia mucho. La palabra Goel significa el pariente redentor, el Goel, Goel. G de gato, O-E-L, el Goel, pariente redentor, el Goel. Resulta, en el 3:1 dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, mira, atención, no vayas a buscar hogar para ti para que te vaya bien. No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él va esta noche a aventar la parva de la cebada, es decir, de la manera como se separaba la parva de la cebada, y eso lo hacían por costumbre, y tú vas a estar allí. Y el viento venía, se aventaba, porque eso hacía el dueño, y el dueño acostumbraba a dormir con su cosecha ya recogida para que no se robaran las cosechas. Entonces le dice Noemí, tú mujer te vas a cambiar de las vestimentas de luto y te vas a poner bien bonita, no te vas a hacer reconocer. Cuando él se acueste, que esté cansado, bien cansado, tú te vas a acostar a los pies de... No vayan a pensar que es que ella era una provocadora, eso hacía parte de la tradición, porque la pretensión de ella era decirle, tú eres mi pariente cercano y tienes el derecho, porque pues el otro se murió, que Eliud también estaba casado, pero aquí nos pusimos a investigar y tú eres el pariente cercano, necesita que nos redima. Entonces ella se acuesta allí a los pies de Booz, y Booz se da cuenta que hay una mujer allí, le hace, ¿quién eres tú? Soy Ruth. ¿Y tú eres qué? ¿Usted sabe qué le quiso decir? Mi marido. Le pidió matrimonio. Y entonces, miren lo que dice Booz, es cierto, pero lo que tú no sabes es que hay un pariente más cercano que yo, y él es el que te tiene que redimir. Pero esto me gusta, pero hagamos una cosa, no nos preocupemos, durmamos, sigue tú allí, yo acá, descansemos, y te levantas bien temprano como para que no haya las malas lenguas a decir algo y te vas. Eso sí, y dice la Biblia que el Booz le echó más, no se fue con las manos vacías. Y esperemos, me gusta eso, y esperemos. Mire el capítulo 4, por favor, capítulo 4. Entonces le dijo, esperemos a ver qué pasa. Capítulo 4, ¿lo tiene ahí? Verso 1. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Aquí que pasaba aquel, ¿qué? Pariente, porque tenía eran como primos por allí, pero ese era más cercano que él, a quien Booz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Y luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelec. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Mira esa palabra, si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, dice Booz, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, no, yo voy a redimir, voy a quedar con buen lote. Entonces Booz le dice, pero lo que tú no sabes es que te tienes que casar con Ruth. No, yo pensé que era las tierras nomás. No, así no, entonces redime tú. Mire lo que dice. ¿Y qué pasó? Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó ¿qué? El zapato. Oiga. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que ha adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón,
y que también tomó por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre los hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Y atención, y dijeron todos del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra a tu casa como Raquel y a Lea, la cual edificaron la casa de Israel. Y atención, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Wow, le está diciendo a Ruth: tu nombre, Ruth, va a ser de renombre en Belén. Wow. Y sea tu casa como la casa de Fares, y que Tamar, dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te da Jehová. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Se llega a ella. Noemí lo trata como su nieto y dice: loado Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador, de mi alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor que ti, que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dijeron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron, ¿cómo? Obed, que significa el adorador. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones. Wow. Y quiero terminar con este texto. Vaya a Mateo capítulo 1. Y con esto termino para que se vayan colocando en pie. Mateo 1, verso 5. Vamos a leerlo del verso 3. Diga conmigo. Aquí usted va a aprender un concepto tremendo. Creo que esto no se le olvide. Yo diría que esta es como la estocada. Van a decir todos, van a levantar conmigo: generaciones. Simiente de Dios. Aquí, verso 3. Porque ahí está hablando desde Abraham, ¿no? Abraham engendró hasta llegar a Jesús, porque el final es Jesús. El verso 16: Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, es decir, la simiente que es Cristo. Y se va a dar toda una genealogía. Pero mira el verso 3. Judá engendró ¿de quién? Oiga, de Tamar. Wow, de Tamar. Número uno, mujer. ¿Qué bueno hizo Tamar? Engañó. Y después dice: Judá engendró de Tamar a Fares. Ahora ya me acordé que Fares. Y después engendró a Sara, Fares, Enrón, y Enrón, Arán. Y después dice acá, verso 5. Y más adelante, Salmón engendró de Rahab. ¿Usted sabe quién era Rahab? Una prostituta cuando Josué fue a conquistar Jericó. Y dice la Biblia que Dios tuvo favor con ella. Una prostituta haciendo parte de la genealogía de Jesús. Entonces estamos viendo Tamar, Rahab, y mire después: y Salmón y Rahab a Booz. Y Booz engendró de Ruth a Obed, y así hasta llegar a Jesús. Esto es algo que yo aprendí, y esto se lo decía yo a mi esposa esta mañana. A veces pensamos que generaciones son nuestros hijos. Pensamos siempre, cuando yo le digo: vuestras generaciones, ¿cuáles son? Entonces piensan que tus hijos, tus nietos, tus tataranietos, y esas son mis generaciones. No, mis hijos deben de estar dentro de la generación de Dios, que es diferente. Una cosa es mi generación y otra cosa es la generación de Dios, los que Dios se engendra para vida. Cuando la Biblia dice el libro de la vida, significa que tu nombre está en la generación de Jesús. Yo lo que tengo que orar es que mis hijos estén dentro de la generación de Dios. Porque Ruth, que era una moabita, que estaba fuera, que no podía entrar, pues yo quiero decirte algo: tú haces parte, no importa de lo que hayas hecho, lo que hayas vivido. Cuando Dios puso gracia sobre ti, te escogió a ti, y no te escogió por inteligente, no te escogió por dinero, te escogió porque a Él le agradó. Y siéntate privilegiado, porque tu nombre hace parte del libro de la genealogía del Señor. Colócate en pie, por favor. Padre amado, gracias, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, rendidos a ti. Levanta ahí tus manos y le dices: Señor, gracias, porque hoy me has hecho entender que tú eres mi redentor, que tú me diste vida, me hiciste parte de tu familia.
El libro de Efesios capítulo 4, verso 3, verso 14. Efesios 3:14. Por la cual doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, en quien tiene nombre toda familia en los cielos. Y Señor, mis hijos necesitan verte a ti. Por eso yo levanto una oración de gemir por mis hijos, por mis hijas. Tú levantarás una generación poderosa en esta tierra, y mis hijos hacen parte de esa generación a través de la fe. Mi familia, Señor, hoy levanto una oración para que las familias sean más fuertes en ti.